Quiero invitarle a que usted abra su Biblia en la primera carta de Reyes, en el capítulo 18. Allí vamos a estar leyendo la palabra del Señor desde los versículos 20 al versículo 24 en primer lugar. Estaremos durante todo el mes con una serie de mensajes acerca de la fe, sigue girando en torno al ministerio del profeta Elías. El título de nuestro sermón es La clase de fe que tienes determina tu relación con Dios. Si uno pregunta a más de una persona, ¿usted tiene fe en Dios? Va a decir que sí. Pero la pregunta es, ¿qué clase de fe tengo? ¿Cuál es la calidad de fe que tengo? ¿Cómo se manifiesta públicamente esa fe? Porque de la clase de fe que tenga con Dios también va a ser la relación que tenga con Dios y también cómo va a estar mi vida, bendecida o no. Dice allí la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno de ellos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Vamos a orar por esta palabra de Dios. Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos porque aun cuando somos indignos, Señor, en tu gracia y tu misericordia podemos abrir esta palabra y pedir que tu Santo Espíritu esté iluminando nuestro entendimiento, aplicando esta palabra a nuestro corazón. Produce, Señor, en nosotros cambios de vida, una fe mayor a la que tenemos, una fe distinta, agradable a ti. Que haya, Señor, una consagración de nuestra vida también a partir de esta mañana. Y que tu Santo Espíritu tome control, absoluto dominio sobre cada uno de los que estamos aquí. En tu santo nombre atamos y reprendemos todo poder del enemigo y toda potestad del diablo en este lugar y sobre cada uno de tus hijos. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. La fe que tenemos en Dios, la clase de fe que tenemos en Dios determina la calidad también de nuestra relación con el Señor. En este momento en el que Acab convoca, mejor dicho, Elías convoca a los profetas de cierto Dios llamado Baal en un lugar llamado Monte Carmelo. Es un momento muy especial para la vida de Israel. El rey Acab,
ese momento había hecho un pacto con el rey de Fenicia, por medio del cual su hijo el rey se llamaba Onri, y su hijo iba a estar casándose con la hija del rey de Fenicia, llamada Jezabel. En toda la Biblia, si hay un nombre aborrecible, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, de una mujer, es justamente Jezabel. Una mujer autoritaria, poderosa. El rey concedió a su hija, se contrajo matrimonio, pero estos no eran del pueblo de Israel, sino que eran un pueblo pagano. Por tanto, lo primero que hizo esta mujer Jezabel fue intentar sustituir el culto a Jehová por el culto al Dios para ellos llamado Baal, que significa Señor, esposo, nombre que también Israel le daba a Dios. Mas esta intentó sustituir el culto a Dios, a Jehová, por el culto a Baal, y también instituyó y levantó imágenes no solo de Baal, sino también de Acera. El culto a Baal para ellos era invocar a un Dios, entre comillas, que tenía poder sobre la infertilidad. Un Dios que tenía poder sobre el clima. Él podía hacer llover, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Y era un culto en el cual, al celebrarse, no solamente se le rendía adoración de palabras, sino también se practicaban actos sexuales, incluso de manera innombrable aquí. Pero este hombre, Acab, él no solamente contrae matrimonio con una pagana, sino que también ayuda a construir templos para la adoración de dioses paganos que no tienen nada que ver con el verdadero Dios. Primera de Reyes, capítulo 16. En el versículo 30, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija del Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Escúcheme bien, sirvió a Baal y le adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. La gente adoraba a este Dios de la fertilidad para la procreación, a este Dios de la lluvia para buenas cosechas y un aumento de producción y un seguro económico, y también por los rituales sexuales que se practicaban. Pero en el medio de este escenario aparece Elías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, que se opone violentamente, rígidamente a este culto que estaban ofreciéndole a Baal, porque directamente la nación de Israel estaba infringiendo el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Palabra y mandamiento de Dios que Israel conocía muy bien. Sin embargo, le importaba poco.
Su mirada no estaba puesta en el cumplimiento de la palabra de Dios. La mirada de Israel y el corazón no estaba puesto en cumplir con los mandamientos de Dios, sino que su mirada estaba puesta en sí mismo, en sus propios problemas económicos, financieros, en su propio interés económico, en sus problemas diarios. Lo que menos le importaba era la palabra de Dios y el Dios de Israel. Si hay algo que me puede resolver estos problemas, pues entonces vayamos y adorémosle. Y lo que va a hacer Elías en primer lugar es confrontar a la nación de Israel. Confrontarlos en su propio terreno. Están preocupados por sus bienes, por sus ingresos. Pues voy a intervenir en ellos. Y lo que hace el Señor por medio del profeta Elías es enviar una palabra de parte de él y una orden de que va a cerrarse el cielo y no va a haber tampoco lluvia para ellos. Es el capítulo 17, el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, quien es el rey de Israel: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino solo por mi palabra. Lo primero que hace Elías como profeta de Dios es confrontarlos en su propio terreno y en su propio interés. ¿Tienen interés en tu propia economía? ¿Estás preocupado por tus ingresos? Pues te los corto. Lo segundo que va a hacer el profeta Elías de parte de Dios es desafiarlo a que terminen de ser tibios. Dice la palabra del Señor allí en el 18, en el capítulo 18, el versículo 21. La imagen es tremenda. Los 450 profetas de Baal, el pueblo de Dios, innumerable, y solo Elías allí. Sin embargo, la palabra de Elías de parte de Dios para ellos vino. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No solamente los confrontó en sus propios intereses, también lo desafió a tomar una decisión espiritual. No se puede estar con un pie en un lado y un pie en el otro. No se puede vivir espiritualmente mencionando el nombre de Jehová y adorando a Baal por el otro. ¿Hasta cuándo van a seguir de esta manera? La primera acción fue confrontarlos en su propio interés. ¿Tienen interés en su plata? ¿Tienen interés en su cosecha? Pero mientras levantaban la cosecha iban a adorar a Baal. ¿Ustedes piensan que yo no lo sé? Lo hemos cantado. Dios sabe todas las cosas. Y estos tipos, mientras iban al culto el domingo, en la semana le importaba poco lo que era Dios. Por tanto, Dios los confronta. Después los desafía. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre uno y otro? Si realmente creen que Jehová es Dios, pues entonces sigan a Dios. Si se creen que el Dios que les va a ayudar, que les va a dar la prosperidad, que les va a ayudar a levantar la cosecha, que les va a dar la fertilidad, etcétera, etcétera, pues es Baal, pues entonces sí, váyanse con Baal. Pero lo que no se puede es ser tibio. A los tibios vomitará Dios.
porque no eres frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Esta es la segunda acción profética de Elías para con el pueblo. Pero en tercer lugar, lo que va a hacer Elías es pedir una intervención de Dios. Pedir una intervención de Dios visible, para que el pueblo no le quede ninguna duda de quién es el verdadero Dios. Dice el versículo 24, 23 y 24, dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno de ellos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña pero no pongan debajo fuego. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Fíjense la hipocresía del pueblo. Cuando Elías los confronta para que tomen en primer lugar una decisión, se callaron bien la boca. La verdad no le gusta a nadie. Cuando Elías les dice, si Jehová es Dios, sigan a Dios. Y si Baal es Dios, pues váyanse. Ni una palabra. Pero ahora que Elías dice, bueno, vamos a probar, vamos a demostrar a ver quién es Dios, encima tienen la desfachatez de decirle al hombre de Dios, bien dicho, mira qué bueno, hasta ahora nosotros éramos adoradores de Jehová, pero si Baal responde con fuego, entonces me quedo con el otro. Lo que Elías está intentando hacer es obligarlos a ellos a tomar una decisión de vida. Por eso lo que hace es confrontarlos, desafiarlos, pedir una intervención divina del cielo para que terminen ellos de decidir. Y amados, muchas veces el pueblo de Dios está bajo las mismas circunstancias. Sus intereses primarios no pasan por su lealtad, su fidelidad a Dios, sino por sus propios intereses, por su propia economía, por su propia prosperidad, por sus propios tiempos. Y Dios tiene que hacer algo para que finalmente reaccionemos. Si nuestra fe en Dios es una fe verdadera, pues entonces tiene que ser una fe fiel. Si hay algo que tiene que caracterizar la fe del pueblo de Dios, no me refiero solo a la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, sino a nuestra fe en cómo se manifiesta públicamente. Nuestra fe debe ser una fe fiel. Pero muchas veces no somos fieles. No somos fieles con nuestro tiempo de adoración a Dios. Dejamos nuestro tiempo de adoración a Dios para lo último en la lista de nuestras prioridades. No somos fieles con Dios en nuestro tiempo de comunión con Él. No oramos lo que debiéramos. No somos fieles con Dios en leer la palabra para que Él nos hable y su Espíritu Santo obre en nosotros. No somos fieles con Dios en nuestro servicio, en nuestro tiempo dedicado para Él. Siempre hay una larga lista
de prioridades antes que la voluntad de nuestro Salvador. Usted puede estar pensando ahora todo lo que quiere, pero siempre hay una larga lista de prioridades antes que la voluntad de Dios para nuestra vida. No somos fieles. No siempre somos fieles. No siempre nuestra fe es lo fiel que debería ser para con Él. No somos fieles en nuestras ofrendas, en nuestros compromisos con el Señor. Tenemos modas nuevas. Las personas van de iglesia en iglesia. Buscan iglesias grandes porque me ponen un colectivo y me llevan. Y donde nadie me pregunta nada, donde no tengo que tener ninguna clase de compromiso con la obra. Pensamos que Dios no lo sabe, que Dios no lo ve. Entre las nuevas modas que uno puede ver hoy en día, es las personas cada vez tienen menos fidelidad y compromiso con Dios al punto de negar hasta su apellido. ¿Cómo se llama, hermano? Póngame Ricardo. ¿Pero cómo se llama? Ricardo, está bien. Muy bien, Ricardo. Sea bienvenido. ¿Qué clase de comunión se puede tener con quien ni siquiera quiere decir cómo se llama? ¿Eso es fidelidad? Dios nos ha llamado a formar parte de un cuerpo, no a ser como los católicos romanos, ir el domingo a misa y el del lunes a sábado me mando a mudar. No sé ni cómo se llama mi hermano, mi hermana, no sé si está enfermo o sana, no sé si tiene para comer o no. No sé si está en lágrimas o en alegría. Nuevos tiempos vienen y entraron en la iglesia del Señor Jesucristo que hacen que caigamos en infidelidades. No me refiero a las Morales. Y no hablo de la familia Morales. Me estoy refiriendo a faltas de moral. No me estoy refiriendo a falta de moral. Me estoy refiriendo a falta de fidelidad con el Señor. Pensamos que Dios no lo sabe. Este no es un problema de lluvias. Este no es un problema de economía. Es un problema espiritual. La falta de prosperidad, la pérdida de bienes y todo lo que les está ocurriendo acá es porque Dios los disciplinó. Solo por mi palabra, dijo el profeta, volverá a abrirse el cielo y a llover. Por tanto, olvídate de tu soja. Olvídate de la cosecha. Hoy la iglesia, el pueblo del Señor no tiene un Baal. No tiene una imagen. Pero quizá ha hecho un Baal de sí mismo, de su propio trabajo, de sus propios intereses, de su propia economía, de su propio dinero, que lo tiene aprisionado, esclavizado, está atado. El Señor de su vida no es Dios, sino su dinero. Señor de su vida no es Dios, sino su tiempo. Yo lo manejo como quiero. Pastor me quiere mandar al hospital, me quiere mandar al África, me quiere mandar a darle de comer a los que están en la calle, me quiere mandar a repartir trataditos, a hablar de Jesucristo, pues no tengo tiempo. Pues no me dice que no a mí. No somos fieles. Muchas veces no somos fieles. Y debemos
examinarnos a nosotros mismos, porque de nuestra falta de fidelidad, amado, vamos a sufrir consecuencias. Vamos a sufrir consecuencias. Con Dios no se juega. Dios es un Dios celoso. Bien dice la palabra del Señor: no digas, esta mi mano es mi fuerza la que me ha dado todo esto, sino que todo te lo he dado yo. No somos fieles muchas veces. Y la fe a la cual Dios nos ha llamado y la que el profeta Elías está dando una demostración aquí, una exhortación tremenda al pueblo en plena guerra espiritual, es para que el pueblo de Dios aprenda que la fe en Dios debe ser una fe fiel. Fiel. Que no se puede andar con un pie en cada lado, claudicando, como dijo el profeta aquí. Y debemos examinarnos las cosas que nos suceden. A veces son problemas nuestros, pero a veces es una disciplina de Dios, que como Padre nos ama, para que nos examinemos, para que cambiemos de actitud. Necesitamos ejercer una fe fiel. Cantamos, no importa lo que pueda venir, pero a la menor cosa que viene, al menor problemita, Dios queda en último lugar. El servicio a Dios queda en último lugar. El compromiso con la casa del Señor queda en último lugar. Mi relación, mi comunión con Él queda en último lugar. Necesitamos desarrollar una fe fiel para con Dios, que traiga bendiciones para nuestra vida. Hace muchos años conocí en una compañía donde yo trabajaba, el hombre no es cristiano evangélico, era un hombre adventista. Para ellos el día del Señor es el día sábado. Ellos siguen guardando el sábado para celebrar sus cultos al Señor. Yo era jefe de personal en esa compañía y un día él se enteró que yo era evangélico. Entonces me pidió una entrevista, nos reunimos en mi oficina. Él era un hombre que era encargado de uno de los talleres, tenía un puesto importante. Él me dijo: permítame llamarle hermano, nosotros tenemos algunas diferencias entre las creencias, particularmente con el día en que celebramos la adoración del Señor, pero yo entiendo que usted es cristiano como yo. Sabrá que para mí el día sábado es el día en que nosotros seguimos guardándolo y celebrando la adoración a Dios. De modo que, y permítame hablarle como a un hermano, quiero pedirle algo. Si usted en algún momento tiene que venirme a pedir que venga a trabajar un sábado, yo le pido en el nombre de nuestro Señor, no me lo pida. Mándeme el telegrama de despido porque no voy a venir. Yo le pregunté hasta tal grado llega su amor por el Señor. Él me dijo: hasta tal grado. No es que pienso que voy a perder la salvación, ni me van a despedir de la membresía, en absoluto. Solo que estas son mis convicciones. No trabajaré en este día.
último día en que yo estuve allí, nunca hizo falta. Y creo que llevaba él una vida bendecida a pesar de las diferencias que tenemos. Por el otro lado me encontré hace ya unos cuantos años con un compañero de seminario. Él era el pastor de una iglesia con otros pastores cuando yo recién entraba en primer año. Me invitó a su iglesia a predicar alguna vez, una hermosa congregación. Nos graduamos, dejamos de vernos y con los años nos encontramos. Vi que esquivaba mi mirada. Le pregunté, ¿y la iglesia? Bueno, ahí está. ¿Pero cómo marcha todo? Pues no voy. Pero no es que no eras el pastor allí. Sí, pero ya no soy más el pastor. Bueno, ¿sigues viviendo en el mismo departamento que compraste? No, la verdad tuve que venderlo. Tuve problemas económicos y realmente me tuve que desprender de él. Departamento hermoso que conocí, comprado cuando se casó. Y como nos habíamos encontrado en una estación de tren, le dije, ¿y cómo anda el cochecito que tenías? Pues no lo tengo más. Ni iglesia, le dije, ni casa, ni coche. ¿Qué pasó? Bajó su cabeza y con total sinceridad me dijo, nunca fui fiel con Dios. Y lo que estoy viviendo es una disciplina de Dios para mí. Ni cuando era pastor, escúcheme bien, ni cuando era el pastor de la iglesia. Y me da vergüenza decírtelo, pero es la verdad. Retraía mi mano, no sostenía ni mi propia congregación. Mientras pasaba el tiempo, prosperaba. Y compré mi coche, compré mi departamento, crecí en bienes. Pero un buen día todo se empezó a derrumbar. Es más, dijo, ni siquiera tengo trabajo. Vivimos de lo que mi esposa trabaja todavía. Tristísimo. Uno fiel, con el servicio, con la adoración. Ni siquiera hablábamos de dinero con eso. El otro infiel, con toda la luz que Dios le había dado y siendo un ministro de Dios. Pensamos que Dios no ve. Dios sabe todas las cosas. Y el problema que tuvo Israel aquí y que necesitó de una intervención profética de parte de Dios fue su infidelidad con Dios. No porque no creyeran en Él, sino porque no eran fieles. Y así les iba. Tomaban decisiones equivocadas. Y así terminaron. La segunda gran lección que nos enseña esta palabra de Dios para nosotros, que una fe en Dios debe buscar la gloria de Dios y también la conversión de los pecadores. La fe en Dios que decimos tener debe buscar que Dios sea glorificado a través de ella. No solamente con el canto del día domingo, sino también buscando la conversión de los pecadores. Dice la palabra del Señor allí, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de
Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Gisón, y allí los degolló. Este texto es muy cuestionado por muchos que dicen: ¿cómo se puede permitir estas cosas? Es uno de los textos llamados sangrientos del Antiguo Testamento, pero nos muestra el sentir de Dios por el quebrar el mandamiento de tener otros dioses para adorar que no sea Él. Fueron tiempos difíciles, pero el mandato de fidelidad y de buscar la gloria del Señor sigue siendo el mismo. Tenemos aquí en esta oración de Elías, que es breve, es elegante, puntual. Es totalmente contraria a las oraciones, a las exclamaciones de los profetas de Baal, tanto en tiempo como en forma. Dice el versículo 26, al describir la oración y clamor de los profetas de Baal: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto andaban saltando acerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en voz alta. Si es Dios, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, es decir, se cortaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, para chorrear la sangre de ellos. Y pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Elías se va a encargar de mostrar que este Baal es un chiste, no existe. Y todos los que confiaron en él van a salir absolutamente defraudados. Hemos leído la palabra del Señor. Los ídolos son nada. Tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven. Ciegos. Y los que los fabrican y los adoran son iguales que ellos. Elías se burla. Hasta el mediodía gritando. Pasando el mediodía y hasta la hora del sacrificio comienzan a cortarse, chorrear sangre, creyendo que así aquel al cual le rindieron su devoción, su adoración, va a responderles. ¿Qué van a escuchar? Nada. Nada. Mientras que Elías, en una oración sencilla, humilde, puntual, pide una respuesta del cielo. Después de todo lo que vio, y quiero compartirle que falta poco para que Elías termine su ministerio, porque después de esta batalla
de esta guerra espiritual del Monte Carmelo, poco tiempo después Elías va a ser llevado al cielo. Se terminó su ministerio. Elías pide no la destrucción de los idólatras, sino la conversión, el corazón. A cualquiera le hubiera dolido tremendamente ver toda esta gente que primero, cuando es preguntado sobre a quién tienen que seguir, guarda silencio. Después, cuando dice, bueno, vamos a poner una prueba para que Dios muestre que es Dios encima, ahí, bueno, está bien, como si ellos pudiesen decidir algo. Cualquiera hubiera dicho que caiga fuego del cielo y los consuma. Sin embargo, Elías dice, Dios, respóndeme, para que ellos conozcan que tú eres realmente el único Dios, que su corazón equivocado, perdido, se vuelve a ti. Mostró Elías su humildad. Yo no puedo con los 450. Yo no puedo cambiar el corazón de este pueblo, pero tú sí puedes. Esta es la oración de Elías. Y esto es lo que la oración que debe estar también presentes en nuestras propias vidas. Y cómo debe manifestarse en nuestra fe. En oración humilde. Pero una oración que glorifique el nombre de Dios. Una fe que busque la conversión de los que están equivocados, apartados, lejos, que viven en el error. Las cosas que hicieron estos traerían la ira de cualquiera. Pero Elías, con todo el poder que Dios le ha dado, pide por el corazón. El corazón. A los otros los voy a pasar a degüello. Pero todos estos que los siguieron, que se equivocaron, perdónalos, límpialos, trae su corazón de vuelta para ti. Esta es la oración de Elías. Siempre que hablamos de este pasaje de las Escrituras, se predica del poder y el fuego que cayó del cielo. Y se insta a los cristianos a buscar ese mismo poder, pero no a la misericordia, ni el amor, ni la bondad de este poderoso hombre de Dios. Solo en medio de semejante guerra espiritual, clama a su Dios, y su fe se muestra en que busca la salvación del corazón de los que estaban equivocados, perdidos. Por eso en esta mañana quizás tengamos que hacer un compromiso con Dios de fidelidad para con Él. Porque quizás hay aspectos de nuestra vida que no es todo lo fiel que debería ser para con Él. Y debemos cambiar. Pero también hacer un compromiso con Dios para que nuestro corazón se vuelva a Él. Para que nuestra vida cambie y no tengamos que ser consumidos por nuestros propios pecados. Este es el gran desafío que nos deja la palabra de Dios en esta mañana.
la vida de Elías, su enfrentamiento con los profetas falsos y un pueblo que está equivocado, que por un lado se hace idólatra, es infiel, equivocado, pero que por el otro Dios va a responder para que su corazón se vuelva a Él. Seas nuestra oración también de este día, de esta mañana, una oración que nos ayude a que nuestra fe sea una fe que busque la gloria de Dios y no nuestra propia gloria, que busque la salvación de otros, que el corazón de otros se vuelva a Dios, porque quizás todavía están ciegos, no lo ven. ¿Cuántos hoy quieren ser profetas? Para decir que inventos, tonterías. Quizás el más grande, uno de los más grandes profetas, nos enseña hoy misericordia, bondad y fe. Que sea esa nuestra respuesta para Dios. Amén.